Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Edson Oviedo. Él viene de Guatemala, es un abogado guatemalteco, también especializado, experto en Derecho Educativo y Arbitraje. Es el director del Grupo Latinoamericano de Asesores por la Educación y socio del despacho de abogados Intergroup. Él es representante de organizaciones globales en materia de arbitraje, participando como representante para Guatemala y Centroamérica en proyectos latinoamericanos y globales. Es docente de cursos sobre Derecho Educativo en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, también en la Universidad del Istmo y la Universidad Internaciones también de Guatemala. Es asesor, consultor de colegios privados en varios países, entre los cuales México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Paraguay, y asesor y abogado de las asociaciones locales y continentales que aglutinan a los colegios privados. Estimado Edson, le damos la palabra, los 22 minutos, le pedimos ajustarse al tiempo y ya en su pantalla está la lámina correspondiente. Gracias. Buenas tardes a todos y saludos desde Guatemala. No quiero dejar de manifestar el agradecimiento por la invitación para participar en este foro y me ha parecido muy interesante lo que hasta este punto se ha expuesto. Y lo que yo voy a hacer en mi presentación, siendo muy germánico con el tiempo, es un resumen ejecutivo del nuevo marco legal del sistema educativo post-COVID-19, haciendo una comparación de cómo se ha comportado Guatemala y cómo se ha comportado Costa Rica, que son dos mercados en los que digamos que tengo mayor cercanía y precisamente por esa razón solamente me voy a referir a estos dos países y no al resto de países de Latinoamérica. Mi presentación entonces va a circunscribirse a 5 puntos en particular, siguiendo la línea de lo que mis expositores, los expositores antecesores han hablado. Voy a hablar sobre la suspensión de clases, cómo se han comportado las medidas que los estados, tanto Costa Rica como Guatemala, han tomado en el ámbito económico, qué medidas, qué políticas o qué regulaciones se han emitido respecto a la educación remota, que desde la perspectiva de la legislación guatemalteca y la legislación costarricense no es lo mismo que educación virtual, y hay una diferencia sustancial de la que más adelante vamos a hablar. La supervisión de las acciones para garantizar la continuidad del aprendizaje y sobre todo, y tal vez para finalizar, la recuperación de los aprendizajes. En aras del tiempo, en esta oportunidad no voy a hablar sobre otros aspectos que me parecen relevantes, de los que no necesariamente se está discutiendo y no necesariamente se está hablando, pero sí considero que tiene una incidencia muy importante en el proceso educativo, como algo que ya mencionaba Andrés en su presentación, los datos personales por el uso de las plataformas virtuales, la formación de los docentes para que puedan estar preparados para dar una educación de forma virtual, que ese tal vez es uno de los grandes retos que al día de hoy no se han enfrentado y que tal vez no se les ha puesto demasiada atención. Y en el contexto de todo lo que está pasando y que hay un gran número de grupo de papás que probablemente no quieren que sus hijos regresen a las aulas, aun cuando las políticas estatales ya lo permitan, por distintas razones, por miedo, por seguridad, por lo que sea, que van a seguir utilizando las plataformas digitales. Y es que nadie está hablando sobre la formación de la ciudadanía digital responsable, que eso es algo a lo que están expuestos cada vez más los estudiantes de los centros educativos y que normalmente los maestros o en general los funcionarios de los centros educativos no están preparados o simplemente no hablan nada al respecto. Entonces, un poco históricamente sobre qué es lo que ha pasado primero en Guatemala y después en Costa Rica para hacer la comparación y que lo tengamos como parámetro de referencia y ustedes también lo puedan comparar respecto a los 10 países adicionales en donde, de los que los participantes nos están escuchando. Primero empiezo con Guatemala. En Guatemala, a través de un comunicado del Ministerio de Educación, es que, si no recuerdo mal, 13 de marzo, se dice que las clases tienen que estar suspendidas de forma temporal. Es un comunicado bastante escueto y no dice qué es lo que va a pasar después.
Luego, algunos días después, el gobierno, el presidente emite disposiciones presidenciales en las que ordena la suspensión de labores en todas las actividades del sector privado y en ninguna de las actividades exentas por obvias razones están los centros educativos. Para este momento todavía no había una claridad sobre qué es lo que los centros educativos tenían que hacer en todo su ámbito y al día de hoy todavía hacen falta muchas regulaciones como más adelante lo vamos a ver. En el caso de Costa Rica, y esto lo que implica en Guatemala es que abruptamente se cierran 35,000 centros educativos aproximadamente, tanto públicos como privados, 30,000 centros educativos públicos, 5,000 centros educativos privados, de forma abrupta, sin tener claridad de qué es lo que va a pasar para la continuidad de la prestación del servicio. En el caso de Costa Rica funcionó de una manera un poco diferente. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, en el caso de Costa Rica, el gobierno ha adoptado medidas menos rígidas respecto al distanciamiento social. No ha habido un cierre completo del país. En términos generales, sí cerraron fronteras, pero no las actividades a lo interno. Y hubo una primera resolución del Ministerio de Educación en la que ordena la suspensión temporal de clases basadas en ciertos criterios. Son 4 criterios en particular que en aras del tiempo no los voy a mencionar, pero 343 centros educativos que cumplían o encuadraban esos criterios objetivos son los que se quedan cerrados temporalmente. Y me pareció algo bastante interesante que el Ministerio de Educación ordena que no obstante estos centros educativos estén cerrados, mantengan los servicios de vigilancia, limpieza y obviamente el tema de comedores escolares para los centros educativos públicos. Posteriormente, se emite una suspensión nacional a través de una nueva resolución el 16 de marzo, pero para este momento el Ministerio de Educación de Costa Rica ya contaba con políticas bastante más desarrolladas que en el caso de Guatemala para saber qué era lo que iba a pasar con el apoyo pedagógico a distancia y pues se deja muy claro que no es periodo de vacaciones. Tan es así que en el caso de Costa Rica, el ciclo lectivo es como mínimo de 200 días de lecciones. Se ordena la ampliación del calendario escolar hasta el 23 de diciembre, que incluye graduaciones, entre otros, y el periodo de vacaciones, que es de 2 meses, se reduce solamente a 1 mes. En el caso de Guatemala, el mínimo de ciclos de días lectivos es de 180. Al día de hoy todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar con el ciclo lectivo, si se va a postergar, si se va a prorrogar, hasta qué fecha se va a prorrogar, si va a haber una dualidad o una diferenciación entre la educación pública y la educación privada, porque la educación privada ha continuado a través de distintas plataformas con la educación remota, vamos a decirlo así, de una forma un poco más sofisticada que la educación pública, como más adelante lo vamos a ver. Respecto al aspecto económico, hay una diferencia sustancial y yo diría que de repente contradictoria que ha generado en el caso de Guatemala, en algunos casos, como bien lo decía Luis, un antagonismo entre padres y centros educativos. Y aquí no podemos escapar de una realidad. Los papás están trabajando en sus casas, según datos de la OIT, más del 90% de la fuerza laboral a nivel global está siendo afectada. Muchos de ellos estamos trabajando en casa y estamos ayudando a nuestros hijos a que reciban la educación de forma virtual. Estamos mucho más involucrados de lo que normalmente lo hacíamos antes. Y en el caso y consideramos que muchos papás consideran que estamos haciendo funciones que le corresponderían a los maestros. Por el contrario, los maestros están trabajando 10, 12 o 14 horas para preparar los materiales y para que las clases sean de la mejor forma posible. ¿Por qué esto es importante? Porque en el caso de Guatemala se emitió el decreto
2020, en el que el Congreso de la República determinó que los papás podían no efectuar el pago de las colegiaturas durante varios meses, siempre y cuando hubieran estado al día en el pago de las mismas para ese momento. Y a los colegios les prohibió el cobro de multas, mora e intereses, y estableció además o prohibió que los colegios sancionaran a los estudiantes por la falta de pago de sus papás, y que además la falta de pago no iba a afectar la reinscripción para el ciclo escolar, y que los papás podían presentarle a los colegios un plan de pagos para prorratear esas cuotas. Digamos que hubo una afectación directa en el quehacer de los colegios, de los centros educativos de carácter privado, pero no hubo una medida económica específica de alivio para los centros educativos privados, sino que el gobierno está ofreciendo préstamos blandos a través de distintos bancos con los que ya los ha gestionado, pero no hay una gestión específica para centros educativos privados que, como les dije, en Guatemala hay casi 5,000. En el caso de Costa Rica, no se emite una regulación específica en este sentido porque se considera que la educación de carácter privada es un contrato privado entre los papás y el centro educativo, y se tienen que poner de acuerdo para modificarlo, para resolverlo, para darlo por terminado o lo que consideren las partes que es lo mejor para ellos. Y en todo caso, lo único que las autoridades del Ministerio de Educación han hecho es, a través de declaraciones, simplemente dejar claro que ya existía una regulación que establecía que esto es de carácter 100% privado, y que lo único que iban a hacer era supervisar la continuidad del servicio para que se garantizara que la oferta educativa no se parara, y a través de los órganos correspondientes, el Ministerio de Trabajo, garantizar que el personal, entiéndase maestros, personal administrativo, fuera a continuar con el pago de su salario. ¿Cuáles son entonces las medidas tomadas por las autoridades para la continuidad del servicio educativo? En este cuadro que ustedes están viendo en pantalla, vamos a mover esto para acá, ¿sí? Está dividido en 3 grandes bloques: las guías de autoaprendizaje, el programa de Aprendo en Casa y la alimentación escolar. Empiezo por esto último. En el caso de Costa Rica, la alimentación escolar, que es un aspecto a lo que los estados le están dando bastante relevancia, de una vez lo dejó previsto desde el principio del cierre de los centros educativos públicos y privados, que se tenían que dejar abiertos los comedores escolares, como se los comenté. En el caso de Guatemala funcionó diferente. En la medida en la que evolucionaron las cosas, se determinó que para los centros educativos públicos, a través de las asociaciones de padres de familia, se iban a distribuir los víveres para que ellos a través los hicieran llegar a los distintos papás. Pero entonces ahora regreso a las guías de aprendizaje. Las guías de aprendizaje consisten en actividades y ejercicios, fortalecer conocimientos, y no que hayan conocimientos nuevos para no hacer más difícil el proceso que por sí ya representa un gran reto. Y esto no necesariamente ha respondido a lo que en la realidad se necesita, y es muy difícil hacer una homogeneidad de todo, porque nosotros hemos conocido casos de muchos centros educativos que han tenido que readecuar las guías de aprendizaje porque lo que los gobiernos, en el caso de Guatemala en particular, se publicó, era algo que ya habían cubierto durante los meses de enero y de febrero. En el tema del programa de Aprendo en Casa, hay una oferta virtual y hay una oferta televisiva, pero también hay una oferta radial, eso en los 2 países. Y el gran problema que tenemos con esto es cómo podemos, y esto, perdón, se ha hecho a través de circulares, resoluciones, y podríamos decir que a través de políticas, en algunos casos, a través de políticas estatales que no necesariamente están escritas, pero la gran pregunta es cómo podemos garantizar o cómo podemos medir que esto efectivamente esté funcionando. Les pongo un ejemplo.
En el caso de Guatemala, se han hecho convenios con plataformas digitales, se han hecho convenios con centros educativos privados para que sean los que graben los programas, pero solamente son contenidos muy básicos como comunicación, lenguaje y matemáticas en el caso de Guatemala, en el caso de Costa Rica, comunicación, lenguaje y biología cuando corresponde. Pues bien, esto solamente está, digamos, en Guatemala solamente el 25% de la población tiene acceso a un internet estable. Entonces, la oferta digital no necesariamente es la que todo el mundo va a utilizar. Y en los canales oficiales de gobierno, 2 veces al día se están publicando los contenidos pregrabados, pero hay contenidos específicos para ciertos grados, ciertos días. Entonces, obviamente, como bien lo decía Andrés, va a haber un rezago muy grande para aquellos estudiantes que están en el sector público. Y por eso yo mencionaba que en el caso de Guatemala todavía no se ha llegado a un consenso y se está empezando a discutir sobre qué va a pasar con el ciclo escolar y si se le va a dar un tratamiento exactamente igual o si va a haber una dualidad, porque los centros educativos privados efectivamente sí están dando la educación de forma más constante. Hablando de la educación remota, como lo decía yo al principio de la presentación, definitivamente no podemos hablar de educación a distancia lo que está sucediendo ahorita, según la legislación guatemalteca y según la legislación de Costa Rica. ¿Por qué? Porque la educación a distancia está expresamente regulada en uno y en otro país. En el caso de Costa Rica está mucho más desarrollada que en el caso de Guatemala, pero la educación a distancia consiste en un conjunto de elementos pedagógicos específicamente diseñados para que el estudiante esté cursando o esté formándose en línea o esté formándose parcialmente en línea. Los profesores están capacitados, las plataformas están probadas y los contenidos están expresamente diseñados desde el principio para que esto se lleve a cabo de esta manera. Lo que está sucediendo ahorita, y desde mi perspectiva, es mucho más acertado hablar de educación remota y no de educación a distancia, vuelvo y repito, desde la perspectiva de Guatemala y de Costa Rica. ¿Por qué es educación remota? Porque el cambio fue temporal, pero fue abrupto. De la noche a la mañana, los estudiantes tuvieron que pasar de las aulas a las plataformas virtuales, lo mismo que los maestros, y bien lo decía Andrés en su presentación, que no necesariamente conocían y no necesariamente manejaban de forma adecuada y ahora recién lo están haciendo. Y la educación remota no tiene un sistema único, sino, como lo decía Claudio en su introducción, es de la mejor manera en que se pueda según la realidad propia de cada centro educativo, de cada familia o de cada comunidad, ya sea a través de teléfonos móviles, radio, aprendizaje combinado, las plataformas virtuales, etcétera. Y esta educación ni en Guatemala ni en Costa Rica está regulada al día de hoy y solamente se han emitido protocolos que son muy incipientes. Solo para que ustedes tengan una idea, en el caso de Guatemala hay 35,000 centros educativos públicos y privados, de los cuales 5,000, como les comentaba, son privados. Pero de esos 35,000, solamente 422 son centros educativos a distancia con autorización. Esto quiere decir que si hablamos solamente de centros educativos privados, menos del 10% estaban preparados para que la educación fuera realmente de forma virtual. Y los demás tuvieron que pasar, como decía, de la noche a la mañana para una educación remota de forma abrupta. La supervisión de las acciones de continuidad en los aprendizajes. En el caso de Guatemala, lo que ocurrió es que la DIGECOR, que es la Dirección General de Coordinaciones de las Direcciones Departamentales, emite una circular en la que se le solicita y le exige a todos los centros educativos públicos y privados que informen sobre cuáles van a ser las estrategias de continuidad y les exigen que como mínimo, cumplan con ciertos aspectos. No hay una guía específica
Y esto lo que genera es una polinización, pero muy grande, y que se preste a muchas interpretaciones, que se preste a abusos, pero además que no haya una línea que la educación en general en Guatemala tenga que seguir. En el caso de Costa Rica, por el contrario, lo que ocurre es que se emite una habilitación temporal en una resolución en la que se determina la habilitación temporal de mecanismos tecnológicos y otros medios pedagógicos para dar el acompañamiento académico alternativo. En el caso de Costa Rica, entonces, lo que se establecieron fueron guías para que la educación continuara y que, digamos, hubiera una especie de uniformidad o que todos trataran de caminar al unísono. ¿Qué pasa con la recuperación de los aprendizajes? Vuelvo y repito, es una realidad que esta situación, como ya lo han dicho los panelistas que me han antecedido, que van a afectar el proceso de formación de todos los estudiantes. Esto no hay lugar a ninguna duda. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, digamos, y qué es lo que los estados van a hacer para recuperar esos aprendizajes en aquellos casos en los que los estudiantes no hayan alcanzado las competencias mínimas requeridas? Pero particularmente los estudiantes en el sector público que están en una gran desventaja respecto a los estudiantes de la educación privada. Pues en el caso de Guatemala no se ha emitido más que una sola regulación en este sentido, y es que las prácticas para los estudiantes graduandos no se van a realizar de forma presencial y solamente dice que se van a organizar etapas con laboratorios y trabajos. Nada más. Al día de hoy, vuelvo y repito que no se ha indicado sobre si se va a postergar o no el ciclo lectivo, ni cómo se va a hacer la recuperación. En el caso de Costa Rica, sí se previó desde que se suspendió en el mes de marzo las clases de forma física, estableciendo medidas de salud y seguridad ocupacional, estableciendo distintos escenarios en que los centros educativos van o no a continuar en caso de que haya un reportado de COVID-19, qué medidas de aislamiento tienen que tomar, y esto lo hizo con base en el Estatuto del Servicio Civil, como ustedes lo están viendo. Me quedan un poco menos de un minuto, así que muy rápidamente, un cuadro comparativo de la nueva legislación, suspensión de clases, y esto, ojo, que es sin hacer un juicio de valor sobre si son buenas o malas las regulaciones y la forma en que fueron emitidas. Pero quiero que pongan especial atención a la parte que dice educación remota, porque no se han emitido regulaciones específicas adecuadas y qué es lo que se necesita. Y sobre todo porque esto no solo es algo que se genera en este momento en la crisis, sino es algo que se prevé que va a continuar post-crisis. Bueno, y para ser extremadamente germánico con el tiempo, yo en los 30 minutos, en los 30 segundos que me quedan, ¿cuáles son algunas, más que recomendaciones? Porque eso no es algo que me toca en este foro, sino le toca a alguien más. Algunas ideas finales, lo que ustedes están viendo en pantalla y he venido diciendo a lo largo de mi exposición, es que se tienen que establecer protocolos, se tienen que establecer legislaciones que se adapten a la realidad y que no pretendan que la realidad se adapte a ellas. Y sobre todo, se tienen que incluir se tienen que emitir regulaciones y legislaciones que incluyan los temas de los que no necesariamente estamos hablando al día de hoy, como el posible hackeo de datos personales por el uso de las plataformas, la formación adecuada de los docentes para que la educación de forma virtual sea un éxito, porque esto va a pasar y no sabemos cuánto tiempo más es que esta situación va a tomar. Y el último punto es la formación de la ciudadanía digital responsable, porque esto es algo que está afectando directamente a nuestros estudiantes. Sin más, para ser muy germánico con el tiempo, acá me quedo y de nuevo muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los asistentes por su atención.
Eh,